Buen día, nosotros somos alumnos de la Escuela Normal Superior de Nayarit. En la materia de pensamiento pedagógico presentaremos un video sobre el pensamiento pedagógico en la ilustración desde Europa y la perspectiva de México. Los integrantes del equipo número 7 somos Alejandra Cervantes, Carlos Zaragoza, Fernanda Mora y Susana García. Johann Friedrich Herbert, filósofo teórico de la educación y psicólogo alemán, estudió en la Universidad de Jena, donde fue discípulo de Fichte. Como teórico de la educación, defendió la idea de que el objetivo de la pedagogía es el desarrollo del carácter moral. La enseñanza debe fundamentarse en la aplicación de los conocimientos de la psicología. Creó el sistema que denominó instrucción educativa. Por eso, al inicio, el arte de enseñar depende, sobre todo, de que el maestro sepa descomponer el objetivo en sus partes menores, para no dar saltos inconscientemente. Además de eso, un sistema no debe ser simplemente aprendido, sino también empleado, aplicado y muchas veces completado, con nuevas adiciones que deben ser introducidas en los lugares correspondientes. El significado innatural de la educación. No es el educador quien le da nuevos poderes y facultades. De este modo, la fe debe ser cultivada por nuestro propio acto de creencia y no con argumentos con respecto a la fe. El amor por el propio acto de pensar. Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe en 1719, el filósofo consideraba un tratado de educación natural. La educación, según él, no debía tener por objetivo la preparación del niño con miras al futuro, ni al modelado de él. Para determinados fines debía ser la propia vida del niño. Un ejemplo, todas las instituciones sociales en que nos encontramos sometidos asfixiarían en él la naturaleza y no pondría nada en su lugar. Ella sería como un arbusto que la casualidad hizo nacer en medio del camino y que los paseantes luego lo matarían, golpeándolos por todos lados y doblándolo en todos los sentidos. Todo lo que no tenemos al nacer y lo que necesitamos como adultos, la educación nos los da. El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza. El uso que nos enseña a hacer de ese desarrollo es la educación de los hombres. Y las ganancias de nuestras propias experiencias sobre los objetos que nos afectan es la educación de las cosas. Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Quien entre nosotros mejor sabe soportar los bienes y los males de esta vida es, a mi ver, el más bien educado. De allí proviene que la verdadera educación consista menos en preceptos que en ejercicios. Empezamos a instruirnos al empezar a vivir. Nuestra educación empieza con nosotros. Nuestro primer preceptor es nuestra nana. El pensamiento pedagógico ilustrado de la Edad Moderna, 1453-1789. Este pensamiento se caracterizó por un enfoque en la razón, en la ciencia y la educación como medios para el progreso social. Los ilustrados creían en la importancia de la educación para formar ciudadanos racionales y libres, promoviendo el acceso a la educación para todos, incluyendo a las mujeres y las clases sociales más bajas. Uno de los aspectos más importantes fue la promoción de la educación universal, lo que significaba que todos, independientemente de su origen social, deberían tener acceso a la educación. Esto marcó un cambio significativo en comparación con la educación elitista y exclusiva de épocas anteriores.
Aunque todavía existían limitaciones significativas en muchos lugares, algunos ilustrados argumentaban que las mujeres también deberían recibir educación para poder participar de manera más activa en la sociedad. En cuanto a la educación nacional, cuando un niño tenga 5 años cumplidos, el padre y la madre, o si es huérfano, su tutor, tendrá la obligación de llevarlo a la Casa de Educación Nacional. Todos los niños de un cantón o de una sección serán reunidos siempre que sea posible. Para cada 50 niños habrá un profesor y para cada número igual de niñas una profesora. Los niños serán clasificados de tal manera que los mayores se encarguen de vigilar a los más pequeños y de hacerlos repetir sus lecciones, bajo las órdenes de un inspector, profesor o profesora, de acuerdo con el reglamento establecido. En Europa, el pensamiento pedagógico ilustrado se caracterizó por enfocarse en la razón, la ciencia y la educación como medios para la mejora de la sociedad. En México, durante ese tiempo, la educación estaba influenciada por la Ilustración europea, pero también por las políticas coloniales y la evangelización católica, lo que resultó en un sistema educativo que priorizaba la enseñanza religiosa y el control social. A continuación presentamos una línea del tiempo sobre la educación en la época de independencia en México. En el siglo XIX el país estaba en quiebra, por lo tanto no podían sustentar la educación. Como no era una prioridad para el Estado, la educación solo estaba al alcance de personas de élite que podían pagarla. Las mujeres no tenían educación y la universidad solo otorgaba títulos y obstaculizaba la educación. En 1833 cerraron varios colegios y escuelas privadas para promover por fin las escuelas públicas. En 1857 en la Constitución se estableció el artículo 3. La enseñanza es libre pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y en los particulares cuando estos soliciten autorización oficial. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de enseñanza primaria, ni en ningún establecimiento de educación podrán llevarse a efecto las enseñanzas religiosas. En 1861 se dejó de lado lo religioso por completo con la secularización por fin, a partir de la Guerra de Reforma. Aún así los indígenas eran excluidos por su lengua y en el 80% de la población era analfabeta, ya que los niños criados en comunidades rurales desertaban de la educación. En 1862 es la llegada de Maximiliano de Habsburgo, que hablaremos a continuación de los beneficios que trajo a México. Dentro de las biografías importantes tenemos a Manuel Baranda, vivió en el siglo XIX, este periodo que fue marcado por la búsqueda de la independencia y el establecimiento de instituciones nacionales en México. Sus contribuciones fueron la introducción del sistema lancasteriano. Fue uno de los principales motores del sistema lancasteriano en México. Se basaba en una metodología desarrollada por Joseph Lancaster, del que hablaremos a continuación, que utilizaba a los alumnos más avanzados como monitores para enseñarles a sus compañeros más jóvenes o menos avanzados. Fundó las escuelas lancasterianas. En esta escuela jugaron papeles cruciales en la expansión de la educación básica, especialmente dentro de las áreas urbanizadas, y la organización de gestión educativa. Esto incluía la formación de los monitores, la creación de materiales didácticos y la supervisión de la calidad educativa en las escuelas. El siguiente es Joseph Lancaster, nacido el 25 de noviembre de 1778 en Londres. Fue un destacado educador inglés que se caracterizó por su interés en la mejora de la educación en las clases menos privilegiadas, sobre todo en el ámbito de la educación primaria. Desde temprana edad, Lancaster demostró su pasión por la enseñanza mutua, un método el cual los alumnos más avanzados guían y ayudan al resto de los compañeros bajo la supervisión del profesor. La lancastería era un sistema de enseñanza que se implementó en México a principios del siglo XIX. Se basaba en el método de Joseph Lancaster, del que estamos hablando, y este método también fue conocido como el sistema de la enseñanza mutua.
Se introdujo en México durante la época de independencia y jugó un papel muy importante en la expansión de la educación en el país. Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, fue la figura influyente en la historia de México, particularmente del ámbito educativo. Sus contribuciones fueron fundamentales para la promoción de una educación laica y gratuita y accesible para todos. En sus aportaciones a la educación está la separación de la Iglesia y el Estado. Promovió una educación libre de dogmas religiosos, argumentando que la enseñanza debía de basarse en el conocimiento científico y racional. Leyes de reforma. Participó activamente en la redacción y promoción de las leyes de reforma que incluían la secularización de la educación. Estas leyes fueron fundamentales para reducir la influencia de la Iglesia en la educación y otras áreas de la vida pública. Maximiliano de Habsburgo. Nació con el título de archiduque de Australia como Fernando Maximiliano de Austria. Sin embargo, renunció a dicho título para ser el emperador de México bajo el nombre de Maximiliano I. A él le debemos la modernización del sistema educativo. Buscó implementar un modelo educativo más avanzado y accesible, influenciado por las prácticas europeas contemporáneas. Creación de escuelas. Estas iniciativas estaban ordenadas a expandir el acceso de la educación básica en diferentes regiones del país. También fomentó la laicidad y promovió la separación de la escuela, así como en las leyes de reforma y la educación inclusiva. Aunque su gobierno fue muy breve, mostró un interés en la educación de los pueblos indígenas. Promovió políticas que buscaban incluir a estas comunidades en el sistema educativo, reconociendo la diversidad cultural del país. Gabino Barreda fue un médico, filósofo y educador mexicano, cuya contribución más significativa a la educación fue la introducción del positivismo, con base en la filosofía del sistema educativo. Sus esfuerzos transformaron profundamente la educación mexicana durante el siglo XIX. Sus aportaciones fueron la creación del ENP. En 1867, Gabino Barreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, una institución educativa destinada a preparar a los jóvenes para ingresar a la educación superior. Reforma educativa. Bajo la influencia de Barreda, el sistema educativo mexicano fue reformado para incluir un mayor énfasis en las ciencias y las matemáticas, alejándose de la educación tradicionalmente dominada por la religión y las humanidades. También aportó a la separación de la Iglesia y el Estado, al igual que otros liberales en su tiempo. Abogó por la educación laica, libre de la influencia de la Iglesia Católica. Esto fue en líneas de la ley de reforma en la Constitución de 1857, que promovía la secularización del Estado. La educación moral y cívica. En lugar de la institución religiosa, Barreda promovió la educación moral y cívica basada en principios positivistas que enfatizaban la responsabilidad social y el progreso humano. Finalmente, Sebastián Lerdo de Tejada. Fue un destacado político y jurista mexicano, quien jugó un papel crucial en la reforma liberal y ocupó la presidencia de México después de la muerte de Benito Juárez. Sus contribuciones a la educación en México son significativas, especialmente en el contexto de la consolidación de las leyes de reforma y el impulso de un sistema educativo laico y moderno. Al igual que los demás, él impulsó la educación laica, la eliminación de la influencia católica, asegurando que los jóvenes no tuvieran que vivir influenciados bajo el clero y que la educación pública estuviera basada en principios científicos y seculares. La implementación de las leyes de reforma, que incluía las disposiciones para la secularización de la educación y la creación de un sistema educativo nacional independiente de la Iglesia, como los anteriores, fomentó la educación gratuita. Creía que la educación debía de ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su clase social o situación económica. La expansión del sistema escolar. Su administración trabajó en la expansión del sistema escolar, creando escuelas primarias y secundarias para aumentar la cobertura educativa en todo el país. La Universidad Nacional. Continuó fortaleciendo la Universidad Nacional, asegurándose de que esta institución ofreciera la educación de alta calidad, se mantuviera a la vanguardia del conocimiento científico y técnico. Y finalmente, la formación de maestros. Impulsó la formación y capacitación de maestros, reconociendo que la calidad de la educación
dependía en gran medida de la preparación y competencias con la que contaran los docentes a cargo. Esto fue todo por parte de nuestro equipo y muchas gracias por su atención.